Hola a todos, espero que tengan un día maravilloso. En el episodio de hoy exploraremos cómo Tuna convierte su discreto talento para cocinar picho en su primer emprendimiento con el cariño de Alex. Desde un pequeño sueño en la mesa hasta la búsqueda de un rinconcito cerca del mercado que pueda llamar suyo, seguiremos cada momento emotivo de duda y valentía. Si te gusta esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Alex, quiero empezar algo por mí misma. Tuna oyó su propia voz antes de creer del todo que estaba hablando. La pequeña casa de bambú olía a caldo hirviendo. La luz del atardecer se filtraba por las paredes tejidas y caía en suaves cuadrados sobre el suelo. Henry había estado jugando allí con el juguete de madera que Alex le había comprado con una risa alegre y despreocupada. Ahora estaba dormido en su cuna y la casa de repente se sintió demasiado silenciosa. Alex había llegado con 2 bolsas de pomelos, se había burlado de ella por cocinar, sin avisarle le había preguntado si había un tazón para él o solo para Henry. Normalmente ella se habría reído y le habría contestado con una broma. En cambio, se limpió las manos en el delantal, le pidió que se sentara y ahora las palabras pendían entre ellos como un puente frágil. Los codos de Alex descansaban ligeramente sobre la mesa baja. «¿Algo para ti?», repitió. «¿Qué quieres decir?». Sus dedos se curvaron en la tela del delantal. Había albergado este pensamiento en silencio durante tantas mañanas. Mientras enjuagaba los huesos, escurriaba el caldo, veía a Alex terminar cada gota y suspirar con esa honestidad y satisfacción. Cada vez la misma pequeña idea le susurraba en el interior. Si hay algo en lo que soy buena, algo que siento verdaderamente mío, es esto. Ya no quiero esperar a que la vida decida por mí. Dijo lentamente. Quiero empezar algo propio, algo pequeño pero lo suficientemente firme como para sostenerme. Respiró hondo y finalmente lo dijo. Quiero abrir una pequeña tienda de artículos deportivos, una sencilla con unas cuantas mesas y mi propia receta. Por un instante la diminuta habitación pareció contener la respiración. Afuera un pájaro cantó una vez. El caldo a sus espaldas burbujeaba con regularidad. Dentro, su corazón latía tan fuerte que se preguntó si él podría oírlo. «Una tienda falsa», dijo Alex saboreando las palabras sin burlarse. Arqueó una ceja. «¿En eso has estado pensando?», asintió. «Cuando cocino para ti y terminas el plato y me miras como si fuera suficiente para olvidar un día duro, es el único momento en que me siento realmente segura. Quiero algo que me pertenezca, una forma de cuidar de Henry y de mí misma sin depender de nadie para siempre». Su mirada se desvió hacia la cuna. El pequeño pecho de Henry subía y bajaba a un ritmo tranquilo. Con una mano cerca de su boca, ella tragó saliva. «No quiero que crezca solo viendo a su madre preocuparse y disculparse», añadió en voz baja. «Quiero que me vea al menos intentarlo». Alex siguió su mirada y luego la miró. El silencio se prolongó esta vez. La duda se deslizó de inmediato aguda familiar. Tal vez diga que es irreal. Tal vez me diga que deje de soñar. En cambio, su pregunta fue amable. «¿Y realmente lo has pensado bien?». «Sí», dijo ella. La respuesta salió más firme de lo que esperaba. «Sé que será difícil. Puede que fracase, pero si nunca lo intento, lo lamentaré el resto de mi vida. Estoy cansada de tener miedo de mis propios deseos». Alex tamborileó los dedos una vez contra la madera y luego se detuvo. La luz del sol se desplazó ligeramente sobre la mesa mientras la brisa movía las hojas afuera. En esa pequeña pausa pudo verlo medir sus palabras, sopesarlas, tomándolas en serio. Finalmente asintió. «Entonces intentémoslo», dijo. Se quedó sin aliento. Intentar. Abrir la tienda, aclaró con una pequeña y sincera sonrisa en los labios.
Si eso es lo que quieres, te ayudaré. Tu enemigo es bueno, Tuna. Sabes que no soy de los que adulan a la gente por diversión. Si abres un puesto, creo que la gente vendrá, y no tienes que recorrer ese camino sola. Algo en su interior se aflojó como un nudo que no había podido desatar, que finalmente cedió. El miedo no desapareció, pero ya no invadió toda la habitación. «No quiero ser una carga», susurró ella. «No eres una carga», respondió él de inmediato. Su voz tenía una serena seguridad que la hizo volver a mirarlo a los ojos. Los sueños no empiezan grandes. Empiezan pequeños e inestables como esta conversación. El primer paso es el más difícil para todos. Si eres lo suficientemente valiente para darlo, caminaré a tu lado. Si tropezamos, nos adaptamos y seguimos adelante. Sus palabras traspasaron las defensas que había construido alrededor de su corazón. Por un momento se quedó sentada sintiendo la extraña calidez de que alguien creyera en ella. «¿Qué hago primero?», preguntó finalmente. Alex miró hacia la puerta. «Te encontraremos un lugar», dijo, cerca del mercado por donde pasa la gente todo el día. Un lugar con sombra para que los clientes no se derritan con el calor. No necesita ser grande. Solo necesita sentirse como si pudiera ser tuyo. En su mente lo vio. Un rincón estrecho, una olla grande y humeante, taburetes sencillos desconocidos, inclinados sobre cuencos de caldo que ella había preparado con sus propias manos. La imagen la recorrió con una oleada de miedo, luego una corriente más fuerte de silenciosa emoción. «¿Y si no encontramos ningún lugar hoy?», preguntó. «Entonces lo revisaremos mañana», dijo con naturalidad. Esto no es algo que se pueda hacer con prisas, es el primer paso. Detrás de ella la olla siseó suavemente. Alex se levantó la tapa y una ola de vapor fragante se elevó envolviéndolos. «Si este es el sabor con el que vas a construir tu futuro», dijo con una sonrisa. «Diría que tienes un buen punto de partida». Su risa salió pequeña pero real. Por primera vez, su sueño no se sentía como un secreto apretujado en su pecho. Se sentía como una pequeña llama que ambos estaban dispuestos a proteger con las manos. Esa noche, después de que Alex se fuera a la casa, se sumió en una suave oscuridad. La luz de la luna se filtraba a través de las paredes de bambú en finos rayos. Henry dormía acurrucado a su lado. Ella miró hacia las sombras y dejó que las palabras que había pronunciado se repitieran en su mente. «Quiero abrir una pequeña tienda de imitación». «Solo un pequeño sueño», susurró en el silencio. «Pero tal vez eso sea justo lo que necesito». La mañana siguiente llegó con una suave brisa que se movía entre los pomelos. El cielo estaba pálido cuando Tuna despertó, pero su corazón ya estaba completamente despierto. En lugar de la familiar pesadez de otro día que se repetía, había una energía ligera e inquieta en su interior. Primero revisó a Henry alisándole el pelo y arreglándolo con la manta. Luego se puso un conjunto limpio y sencillo, se recogió el pelo y salió. Alex ya lo esperaba junto a su moto. Se apoyó en ella con los hombros relajados, un pequeño termo en una mano y una bolsa de papel blanca en la otra. La luz de la mañana iluminaba su perfil, tiñendo la punta de su pelo de un suave dorado. «Llegas temprano», dijo ella. «Tú también», respondió él entregándole la bolsa. «Bollos al vapor té. Regla número 1 para perseguir un sueño: no lo hagas con el estómago vacío». Sonrió a pesar de la opresión en el pecho. Sus dedos se rozaron al tomar la comida y esta vez no apartó la mano bruscamente. «Gracias», dijo en voz baja. Por no reírte ayer». «Te lo dije», dijo. «Tú eres la valiente. Yo solo soy el equipo de apoyo». Le ofreció el casco.
Lista Tuna miró más allá de él hacia el estrecho sendero de tierra que conducía al pueblo cercano. Había caminado por allí muchas veces en busca de verduras y especias, siempre volviendo a la misma rutina. Hoy el mismo camino parecía abrirse a algo desconocido. El miedo revoloteó en su pecho. Entonces recordó sus palabras. Si eres lo suficientemente valiente para dar el primer paso, caminaré a tu lado. Estoy lista, dijo ella. Se subió a la moto detrás de él y lo rodeó con las manos por la cintura. El motor cobró vida con un rugido. A medida que avanzaban, la granja se deslizaba lentamente tras ellos. Hileras de pomelos brillaban bajo la suave luz de la mañana. El viento le rozaba la cara fresco y limpio. Su corazón latía con fuerza, no por pánico, sino al darse cuenta de que finalmente avanzaba hacia algo que había elegido para sí misma. Este es mi primer paso, pensó apretando su agarre a medida que el pueblo se acercaba. Un pequeño sueño y un gran paso con Alex aquí a mi lado. Cuanto más se acercaban al pueblo, más ruidoso se sentía todo. El suave susurro de las hojas de pomelo se convirtió en el zumbido de los motores, el traqueteo de los carros, el parloteo creciente de los vendedores llamando a los madrugadores. Para cuando Alex aparcó la moto cerca de la entrada del mercado, la calle ya se estaba despertando con lonas de colores abiertas, cestas de verduras y hierbas aromáticas alineadas en la acera, y el leve sonido metálico de las persianas metálicas al subirse. Tuna bajó con cuidado sus sandalias rozando el pavimento irregular. Los olores la invadieron de golpe. Cilantro fresco, masa frita, tierra mojada tras la llovizna de la noche anterior. Por un instante se quedó allí parada apretando los dedos alrededor del termo que Alex había insistido en que sostuviera. ¿Demasiado ruido?, preguntó Alex observándola a la cara. Ella negó con la cabeza, pero su voz salió más suave. No solo es diferente cuando lo miras así. ¿Cómo qué?, preguntó. Como un lugar donde podría estar tu futuro, respondió ella. Él sonrió levemente. Entonces, veamos dónde quiere sentarse tu futuro. Caminaron hombro con hombro por la calle principal. Los vendedores levantaban la vista al pasar, algunos curiosos, otros demasiado ocupados como para preocuparse. Alex señalaba los lugares como si ya estuvieran hablando de su negocio, no como un sueño lejano. Esta esquina está cerca de la parada de autobús. Señaló en un cruce. Ideal para desayunos rápidos, pero un poco apretado. Te encontrarías con gente constantemente. Se imaginó allí, de todos modos, apretada entre los puestos, disculpándose por la falta de espacio, apresurándose a apartar las ollas. Se le encogió el estómago. Negó con la cabeza. No me siento como yo, murmuró. Más adelante encontraron un tramo donde los vendedores vendían fideos frescos y verduras. Aquí había más gente. Mujeres regateando. Niños corriendo alrededor de sus piernas. Mucha gente, comentó Alex alzando un poco la voz por encima del ruido. Pero podría ser demasiado caótico. Tu tienda necesita un ambiente cálido, no estresante. Ella lo miró. Estás sorprendentemente poético hoy. Hablo en serio, dijo, aunque sus ojos estaban divertidos. Cuando pienso en tu enemigo, no pienso en apresurarme. Pienso en sentarme y finalmente respirar después de un largo día. Su corazón dio un vuelco extraño al oír eso. Siguieron buscando, girando por calles laterales y luego de vuelta a la carretera principal. Cada vez que se detenían, estudiaban y se alejaban, una pequeña parte de su esperanza se apagaba. Tal vez había sido una tontería esperar que encontraran algo rápido. La vida nunca había sido tan sencilla para ella. ¿Y si no hay nada adecuado?, preguntó finalmente con la voz casi perdida entre el ruido del mercado. ¿Y si esto es solo... estoy soñando demasiado grande para mi realidad?
Alex redujo la velocidad hasta detenerse y se giró para mirarla de frente. La luz del sol le iluminaba un lado de la cara dejando el otro en sombras. «Tu sueño es pequeño, ¿recuerdas?», le recordó con dulzura. «Tú fuiste quien lo dijo. Una tienda pequeña, unas cuantas mesas, una vida estable para ti y Henry. Nada de eso es demasiado para ti». «Lo sé», dijo ella, «pero aún así parece mucho». «Porque importa», respondió él. «Las cosas que importan siempre pesan. Eso no significa que sean imposibles». Antes de que ella pudiera responder, él miró hacia un tramo más tranquilo de la calle. «Vamos», dijo. «Hay una zona más que no hemos revisado». Caminaron hacia un callejón estrecho junto a una vieja tienda de conveniencia. Comparado con la ruidosa calle principal, este pequeño rincón parecía un remanso de paz. Un gran árbol extendía sus ramas, sus hojas filtraban la luz en suaves y cambiantes patrones en el suelo. El espacio frente a la tienda era abierto un simple trozo de concreto con espacio suficiente para unas cuantas mesas y un puesto. No era perfecto, las paredes estaban un poco desgastadas y unas cuantas cajas viejas estaban apiladas descuidadamente a un lado, pero estaba sombreado tranquilo lo suficientemente cerca del mercado como para que la gente lo viera fácilmente, pero lo suficientemente lejos como para que los clientes pudieran escuchar sus propios pensamientos. Tuna dejó de caminar. Su corazón hizo algo inesperado. Esto respiró. «Esto se siente diferente». Alex la observó atentamente. ¿Diferente bueno o diferente malo? Dio un paso adelante, luego otro. Sus ojos recorrieron lentamente el espacio. El lugar donde podría estar una estufa. El ángulo donde podría desplazarse el vapor. Afuera. Los lugares donde podía alinear taburetes sencillos. Por un breve e intenso instante, el espacio vacío de cemento lleno de una olla de caldo, el sonido de palillos, el murmullo de clientes satisfechos. «Parece un lugar al que podría pertenecer», dijo al fin. Los labios de Alex se curvaron. «Entonces veamos si te quiere a ti también». Caminó hacia la entrada de la tienda. Una anciana acomodaba cestas de productos secos justo afuera. Llevaba las mangas bien arremangadas. Su cabello se veía canoso. Alex la saludó con el respeto natural que siempre hacía que la gente se ablandara con él. Hablaron en voz baja un rato. La mujer respondió con pequeños asentimientos y miradas pensativas hacia el espacio abierto. Tuna se quedó a cierta distancia con las manos juntas sin darse cuenta. Cada segundo era una prueba. ¿Y si el precio es demasiado alto? ¿Y si no quiere comida cocinada allí? ¿Y si Alex regresaba antes de que sus miedos pudieran terminar sus frases? Ella dijo, anunció él con suavidad, que había estado esperando que alguien volviera a usar este espacio como es debido. Su marido vendía fideos aquí hace años. Ahora está vacío casi todos los días. Algo le picó en los ojos a Tuna y susurró. «Y está dispuesta a dejarte usarlo». Él dijo, «por un precio justo. Le gusta que quieras vender a Theo». Ella dijo, «Una buena sopa siempre atrae a buenas personas». Tuna se llevó una mano al pecho como para contener el corazón. El ruido del mercado se sentía lejano ahora. «Alex, ¿de verdad está pasando esto?» «Sí», dijo en voz baja. «Si dices que sí». Giró lentamente en círculo observando todo lo que había en el árbol, las paredes desgastadas, incluso el polvo y las hojas esparcidas. No era elegante. No era perfecto, pero era real. Sí, dijo con voz temblorosa. «Quiero este lugar». La anciana se acercó cuando Alex le hizo un gesto para que se acercara. De cerca su mirada era amable pero penetrante, como si hubiera visto a demasiadas personas renunciar a sus vidas. Le hizo a Tuna unas preguntas sencillas. ¿De verdad sabía cocinar? ¿Entendía el trabajo duro? ¿Estaba lista para aceptar tanto los días buenos como los malos? «No soy la persona más fuerte», admitió Tuna con sinceridad, «pero sé resistir».
Y cuando cocino, lo doy todo. Quiero alimentar bien a la gente. Quiero construir algo para mi hijo. La anciana la observó un momento y asintió. Entonces empieza, dijo. Limpia este lugar. Haz lo tuyo. Acordaron los detalles. Nada escrito. Solo un firme apretón de manos y confianza mutua. Cuando la mujer regresó a sus cestas, Tuna se quedó inmóvil en medio del espacio sintiendo el suelo áspero bajo sus sandalias. «Es pequeño», dijo en voz baja. Alex se puso a su lado. «Como cada primer paso», respondió. «Pero mira a dónde lleva». Tragó saliva con dificultad y se arremangó. «Ayúdame», pidió. «Siempre», dijo. Pasaron la tarde barriendo polvo y hojas en montones, apartando cajas viejas, limpiando las paredes. El trabajo era sencillo pero agotador. El sudor se acumulaba en la nuca de Tuna. Le dolían los brazos, pero aún así no se quejaba. Cada rincón despejado le alegraba el corazón. En un momento se detuvo a mirar a su alrededor. El espacio seguía vacío, pero de alguna manera ya se sentía diferente. Menos como el rincón olvidado de alguien, más como el cascarón de un futuro al que podía acceder. «Ya veo la olla aquí», murmuró señalando un lugar cerca de la sombra de los árboles. «Y tal vez 2 mesas a ese lado. Sencillas. Gente sentada soplando caldo caliente». Alex siguió su gesto, su expresión suavizándose. «Estás radiante, ¿sabes?», dijo en voz baja. Ella parpadeó. «¿Brillante? Sí», asintió. «Pareces viva, como si finalmente estuvieras en un lugar que tu corazón reconoce». Sus mejillas se sonrojaron, pero no apartó la mirada. Por una vez se permitió estar allí de pie y sentir todo el miedo, el cansancio, la frágil alegría. Mientras el cielo se tornaba de un suave naranja, terminaron de barrer. La brisa vespertina se movía suavemente entre las hojas, esparciendo algunos rayos dorados sobre el suelo recién despejado. Tuna estaba en el centro de todo, con el pecho subiendo y bajando, las manos polvorientas y el cabello ligeramente despeinado. Nunca se había sentido más cansada. Nunca se había sentido más orgullosa. «Gracias, Alex», dijo en voz baja. «Por traerme aquí, por tomarme esto en serio cuando aún tenía miedo». Él negó con la cabeza. «Tú fuiste quien se atrevió a expresar tu sueño en voz alta. Justo estaba sentada a la mesa cuando lo hiciste». Sonrió una sonrisa lenta y profunda que le llegó a los ojos. «Aún así significa más de lo que crees». Él sostuvo su mirada y no apartó la mirada. No hubo un gesto grandilocuente, ninguna declaración dramática, solo la firme e inquebrantable promesa en sus ojos de que se quedaría. Cuando finalmente regresaron a la moto, Tuna se giró para echar un último vistazo al pequeño puesto vacío bañado por la luz del atardecer. Todavía no era una tienda, pero en su corazón ya se había convertido en algo preciado. El primer paso real de su aventura emprendedora, un pequeño sueño con espacio para crecer. Y no lo hacía sola. Alex estaba allí acompañando sus pasos en silencio con los de ella. Un gran paso valiente a la vez. Không khí căng như dây đàn, nhân viên xung quanh giả vờ cúi mặt làm việc nhưng nó lao động chiến ngủ chậm chậm cắn chặt môi, đôi mắt đỏ le nước mắt. Không, lúc anh mở có mà. Vẫn bùng lên kia. Mà anh chồng bây giờ muốn không lưu cái này thì làm gì? Đọc trang nhắn Có lưu không? nghèo nhưng đầy dứt khoát. Từ tôi sẽ đi đến linh này, chỉ có thể chết. Đấu mãi sự thật tôi sẽ sáng tỏ. Và lúc đó chính trị sẽ phải trả giá rồi. Trang quay lưng bước ra ngoài, bóng dáng bước chạy tiếng ngót giày rộn ràng khắp hành lang. Liên từng nhát cỏ nặng nề vào bầu không khí của công ty nên ngồi lặng. Đôi môi nhếch lên nụ cười đắc ý, nhưng khi tiếng xì xào bắt đầu gian trong phòng, ánh mắt cô đang
thoáng như vậy trong mắt đến luôn nỗi bất an nếu chàng thất quay lại về sẽ đối phó với nàng ta và đó cũng chính là dòng chàng sẽ biến mất. Hãy trở lại mạnh mẽ để lần linh ta và nghĩa liệu có thể tiếp tục đi đường. Anh em một bữa cơm thật ngon để quên hết muộn phiền thôi. Sẽ mở ra một bước ngoặt mới đầy bất ngờ.